Bienvenidos a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Una vez más estamos dando gracias a Dios con nuestros cánticos de amor, con esas canciones de alabanza y adoración a Dios, porque sabemos que tenemos un Dios que nos ama, un Dios todopoderoso, un Dios que ha creado todas las cosas, cielo, tierra, estrellas y todo lo que vemos. Eso ha creado nuestro Padre Celestial como manifestación de su amor, para que cada vez que miremos lo que Dios ha creado, pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón que ese es el amor de Dios, así de grande. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 32, versículo 26. La palabra de Dios dice: y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Bendita sea la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por haber establecido este día, Señor, en que veremos tu maravilla, Señor. Estamos en tu presencia, hemos entrado en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, guiado por el Espíritu Santo y con la palabra tuya, Señor, atesorada en nuestro corazón. Gracias, amado Padre, por cuidarnos, por protegernos, por sanarnos, por liberarnos de todo lo malo. Gracias, Señor, por guiar nuestro camino, por ser esa luz. Gracias, amado Padre, porque siempre hay un consejo, siempre hay una exhortación, siempre hay disciplina, Señor, en tu palabra, en tu mensaje. Es por eso que hoy abrimos nuestra mente está receptiva, preparada para recibir tu palabra, entenderla y comprenderla y ser llevado al corazón, Señor. Nuestro corazón es como un terreno fértil, está surcado por el Espíritu Santo y listo para ser sembrado la palabra que hoy nos vas a dar, Señor, porque sabemos que esa palabra va a ser de bendición, porque va a fructificar y a multiplicar dentro de nosotros y será de bendición para los demás. Háblanos, Señor. Estamos sedientos y hambrientos de tu palabra. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, esta historia viene desde Génesis 31, 32 y 33. Esta historia habla de Jacob. Dios en el Antiguo Testamento estableció a tres patriarcas, a tres personajes de la Biblia, como está escrito, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces tenemos ese patriarcado en Abraham y Dios escogió a Abraham para establecer un pacto con la humanidad, un pacto con Abraham, con su familia y con todas las generaciones venideras. Y es por eso que nosotros nos encontramos en ese plan de Dios, en ese plan que Él ha establecido de salvación, de perdón, de vida eterna, y de que siempre cada familia sea bendecida por Dios, sea cuidada, sea sanada, sea liberada, sea restaurada por Dios. Solo espera un corazón humilde y arrepentido y que clamemos a Él, y Él oye y entonces perdona nuestros pecados y nos disciplina. Y entonces así podemos vivir dando toda la gloria, toda la honra a Dios, obedeciendo su palabra, amando siempre a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces esta historia narra lo que Jacob pasó para que ese pacto sea afirmado en él.
Dios afirma el pacto en Abraham, luego afirma en Isaac, y ahora vemos cómo Jacob va a obtener esa confirmación de ese pacto. Y Jacob tuvo que luchar. Fue diferente a Isaac, fue diferente a Abraham. Pero, ¿por qué tuvo que luchar Jacob? Vamos a primero entender lo que es el significado de lucha. Generalmente podemos encontrar a lucha como significado de oposición, rivalidad, hostilidad entre contrarios que tratan de imponerse uno al otro. Tratan de imponer su pensamiento, su voluntad, su deseo, su plan, ¿no? Su anhelo, su sueño, su proyecto. Quiere imponer en el otro. Entonces, cuando no hay acuerdo entre los dos, va a haber una lucha, va a haber una batalla, va a haber un enfrentamiento. Entonces, en las luchas que conocemos aquí en el mundo, gana el que logra imponerse sobre el otro. Gana el que demuestra tener mayores fundamentos, el que demuestra tener más fuerza, el que demuestra tener más resistencia. Eso es lo que determina la victoria de una lucha. El que es más fuerte, el que ofrece más resistencia, el que tiene de repente fundamentos firmes y seguros, ese es el que va a vencer. Entonces, vamos a ver este pasaje. El Señor utiliza la figura de la lucha para hacernos ver primero que necesitamos un encuentro con Él. Esta lucha no es como el mundo la define, sino es algo diferente. Jacob dice, empezó a luchar con Dios y ganó a Dios. ¿Y podemos ganar a Dios? Dios que es todopoderoso, invencible, no hay nadie como Él. Es posible tomar literalmente de que exista un hombre que pueda vencer en lucha contra Dios. ¿Por qué Dios permite que con sus hijos, con sus hijas haya lucha? ¿Qué significa luchar con Dios? ¿Qué significa vencer a Dios? ¿Qué bendición quería lograr Jacob en esa lucha? ¿Y qué pasa con nosotros al entrar una lucha con Dios? Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Jacob nació del seno de una familia única en el mundo. Su abuelo Abraham, su padre Isaac, habían sido escogidos por Dios para ser beneficiados por el pacto. Iban a ser beneficiados con promesas maravillosas. Este pacto le iba a distinguir de todas las naciones. Jacob fue el tercero de los grandes patriarcas de Israel. Era el hijo menor de Isaac y de Rebeca. Dice la palabra de Dios que cuando Isaac y Rebeca habían concebido a un hijo, ¿qué había pasado? Dios le revela a Rebeca que tenía en el vientre materno a 2 hijos. Tenían 2. Y al momento de nacer, dice, nació el hijo menor, nació del talón
del hermano mayor. Estos mellizos, el mayor se llamó Esaú, el que salió primero, pero dice, agarrado del talón, salió el segundo, a quien lo pusieron Jacob como nombre. Y entonces, aquí hay que distinguir una cosa. Jacob significa el que afirma o el que lucha o suplantador. O sea, ¿qué pasaba en el vientre de la madre cuando estaban los dos? Había una lucha. Y había una lucha entre los dos hermanos. Antes de nacer, antes de salir al mundo, ya estaban en una lucha. Jacob quería prevalecer para nacer primero, pero Esaú salió primero. Toma en cuenta. Y entonces Dios le dijo, en tu vientre tienes dos hombres, serán grandes, van a ser grandes naciones, pero el mayor servirá al menor. Y entonces transcurre el tiempo, y podemos ver que la Biblia sigue describiendo en la historia de Jacob luchas para ser bendecido. Primero por una lucha con Esaú, luego cuando se va a las tierras de Labán, su tío Jacob, escapado por no morir. Sucede que la historia narra de que cuando estaban jóvenes Esaú y Jacob, uno, el mayor, se había dedicado a ser un guerrero, un cazador. Era diestro en las armas, en el arco, en la flecha, en la lanza. Y entonces él había tomado ese oficio de ir a cazar animales para la alimentación de la familia. Y entonces su padre, Isaac, lo amaba más que a Jacob, porque siempre traía esos animales gordos. Quizás un día traía un venado, al otro día traía un buen pescado, al otro día traía una buena ave, etc. Y entonces el corazón de Isaac estaba lleno de amor por Esaú, pero Rebeca amaba más a Jacob, porque Jacob había decidido ser más hogareño, estar más al lado de mamá, estar haciendo siempre las labores, ayudándole a hacer las labores a mamá, lo que hay que hacer en casa. Era tan obediente, tan humilde, tan sincero. Jóvenes, ¿ve? Entonces Rebeca amaba a Jacob. Y un día, cuenta la Biblia, dice de que Esaú vuelve, pero vuelve un poco incómodo, triste, furioso, frustrado, amargado. Cuando está entrando a la casa encuentra a Jacob haciendo un guiso de lentejas. Y entonces, como Esaú había pasado mucho tiempo fuera y no había conseguido nada, hay días en que uno sale con esas ganas de traer algo bueno y poder compartirlo. Pero por más que uno se afane, a veces volvemos con el saco vacío. Y a veces nos causa frustración, tristeza, cólera, ira. Esaú no supo controlar esa ira. No supo controlar esa frustración.
No tuvo paciencia, se impacientó. Y entonces le dijo a Jacob: dame de esa comida, estoy con hambre. Todo el día he estado persiguiendo animales y nada he podido conseguir. Me falló la puntería, se escapó. Entonces estoy sediento y hambriento. Y entonces, al ver esto, Jacob lo que hizo fue aprovecharse y tratar de suplantar la bendición que recibía como hijo. ¿Ve? A veces cuando sales estás ocupado trabajando fuera de casa, olvidas lo que es lo principal dentro de la casa. Y lo principal es la bendición de Dios. Y eso representa la bendición de la primogenitura. El padre, en este caso, Abraham, como Dios había establecido un pacto con Abraham, entonces Abraham daba como herencia espiritual esa bendición al hijo, para que el hijo esté en el pacto de Dios y Dios sea el que bendiga la vida de ese hijo, la familia de ese hijo, la descendencia de ese hijo. Y entonces era una ley que cada padre tenía que bendecir con lo mejor al primer hijo que naciera en el hogar. Y entonces era una bendición especial. Lo demás quedaba ya para los hijos menores. Pero la bendición especial, digamos así, era para el hijo mayor. Y entonces, inmediatamente, como dice, se le prendió el foco, no solamente el foco, sino la LED poderosa de esa gran idea a Jacob, y le dijo: ¿sabes qué? Te doy un plato de comida, pero a cambio dame la bendición de la primogenitura que el Padre te va a dar. Y entonces, ¿sabe lo que contestó Esaú? Dijo: ¿para qué me sirve eso? De nada me sirve, es que estaba tan enojado, estaba tan frustrado, estaba tan rayado, como dicen los jóvenes. ¿De qué me sirve? No me sirve de nada. Así que te lo regalo, te lo doy, pero dame de ese plato de comida. Y en ese tiempo también la palabra era una forma de establecer un acuerdo. Y ahí estaba estableciendo un acuerdo de que Esaú le daba, le donaba, le regalaba, le daba a cambio de un plato de lenteja toda la bendición que su padre le tenía. Y a veces nosotros también, por un plato de lenteja, despreciamos o damos a otro la bendición que Dios nos quiere dar. Tengamos cuidado con esos sentimientos de orgullo, de frustración. Luego dice, cuando ahí había una lucha, luego también cuando Isaac estaba ya anciano, había perdido la vista, no distinguía, la única manera de reconocer a las personas era mediante el tacto. Y entonces un día ya sabía que iba a morir, sabía que era su último día, llamó a Esaú y le dijo: Esaú, hijo mío, hijo amado, quiero que vayas, caces un animal de esos que traes siempre, me prepares y luego me des, voy a comer. Una vez que termine de comer, te voy a dar la bendición de la primogenitura y voy a morir. Contento, Esaú se fue, pero la mamá de ellos, Rebeca, estaba escuchando y fue corriendo a Jacob y le dijo: Jacob, tu papá ha prometido a Esaú darle toda la bendición de hijo mayor. Así que ahora mismo tú te vas a disfrazar
de él. Te voy a poner su ropa, te voy a poner, vellos en tus manos, en tu pecho. Y entonces, cosa que cuando Isaac te toque y tú vas a imitar la voz de tu hermano, te bendiga. Lo hizo así. Jacob, así, suplantando a su hermano, obtuvo la bendición. Y salieron. Y luego llegó Esaú ya preparado su plato y le dijo: Padre, ¿quién eres? Soy Esaú y he venido a darte tu plato y me des la bendición. No, acabo de bendecir, ¿que no eras tú? Uy, me estafó, me engañó Jacob. Yo ya le di toda la bendición, pero Padre, dame a mí también la bendición. Yo soy el hijo mayor. Y el padre dijo: no puedo. Lo único que puedo hacer es dejarte lo que le correspondía a él. Y entonces Esaú salió más furioso y prometió y dijo: ¿saben? Mi padre, cuando muera, voy a matar a Jacob. Y así voy a tener esa bendición que me he robado. Tenía odio, amargura, deseos de venganza Esaú en su corazón, y eso lo había cegado. Y entonces la mamá de Jacob le dijo a Isaac: Esaú quiere matar. Entonces permitieron que ellos se vaya donde su tío Labán. Y su tío Labán tenía 2 hijas. Ahí empieza otra guerra, cuando llega donde su tío, que era pues un hacendado, que tenía muchos animales, siervos, tenía dos hijas. Y cuando llega Jacob ahí, el usurpador, el estafador, el suplantador, el engañador, ahora tenía que sufrir en las manos de uno que era mucho peor que él. Si Jacob era usurpador, estafador, engañador, Labán era peor. Llegó, se enamoró de Raquel y le dijo: quiero casarme con Raquel, con tu hija. Ya, no hay problema, le dijo Labán, pero lo que tienes que hacer es trabajar 7 años para mí, gratis. Termina los 7 años y tú te puedes casar con Raquel, mi hija menor. Y entonces dice: Dios estaba con Jacob. Todo lo que hacía prosperaba. Empezó a tener prosperidad, multiplicación en todas las cosas. Y Labán estaba muy alegre. Pero también empezó a nacer una raíz de codicia. Quería tener más y más. Y ese corazón de codicia hizo de que engañara a Jacob. Llegó los 7 años, hicieron la fiesta de la boda, la novia se presentó con el velo, se realizó la ceremonia, se fueron al lecho nupcial. Al día siguiente se despierta feliz Jacob y ve a quién está a su lado, y no era Raquel, era Lea, la hija mayor de Labán. Inmediatamente salió y fue corriendo y le dijo: ¿qué ha pasado, Labán? Me has engañado. Me has dado a la mayor cuando yo quería a la menor. Figúrense. Y luego le dijo a Labán: no te preocupes, aquí la costumbre es de que primero se casa la hija mayor. Yo no puedo dar en casamiento primero a la hija menor, mientras que no se ha casado la mayor. Así que si quieres casarte con la menor, con Raquel, trabaja 7 años para mí. 14 años trabajó. Y luego sí le dio a Raquel.
Esa fue la lucha también que tuvo que enfrentar Jacob. Y luego, a los 20 años, Jacob decide volver a la tierra prometida, donde Dios había prometido que ellos estarían ahí. Como descendientes de Abraham estarían ahí, y ahí vendría toda la bendición de Dios. Y entonces llegó el momento, dijo Jacob, de separarme de la familia de Labán, y le pidió todo lo que le correspondía para irse con su familia y todo lo que había logrado, e irse a la tierra prometida, a donde Dios le había prometido que era su tierra. Y además que había dejado algo pendiente de establecer esa relación con su hermano, porque muy posible que durante todo ese tiempo, más de 20 años, lo estaría martirizando en su conciencia, dentro de él, todo lo que había hecho con su hermano, con la ayuda y la complicidad de su mamá, todo lo malo que había hecho. Y ahora él estaba pasando toda esa circunstancia. Y entonces nacía cada vez más en su corazón ese deseo de ir y pedir perdón a su hermano, y así establecerse en la tierra prometida. Qué maravilloso. Pero tuvo que haber otra lucha con Labán, porque no quiso entregarle lo que le correspondía, le mandó a hacer trabajos injustos, no fue equitativo. Agarró un día entonces Jacob con toda su familia y todo lo que tenía, sus mujeres, sus hijos, y empezó a huir de noche. Y Labán empezó a perseguirlo, lo persiguió por todo el desierto. Otra lucha. Y luego Dios hizo que el corazón de Labán se arrepintiera, e hicieron las paces y lo dejó tranquilo, y Jacob siguió su camino. Ya estaban cerca de llegar a la tierra donde estaba su hermano. Su hermano también había prosperado, Esaú, y como había prosperado, pero estaba esperando para matar a Jacob. Y entonces Jacob se detiene y dice: ¿sabe qué? Manda 3 siervos de ellos y dice: vayan y encuentren a mi hermano y díganle que estoy yendo para saludarlo. Y entonces ellos fueron, pero volvieron con una mala noticia. Señor, hemos ido a avisarle a tu hermano que estás viniendo, que tienes muchas cosas para regalarle, pero él está viniendo con 400 hombres bien armados. Y seguro no viene para una fiesta, viene para matarte, terminar con todos nosotros. Entonces, en esa lucha, en esa desesperación, en ese temor, Jacob utiliza todas sus estrategias, todo lo que había aprendido hasta ahora. Ahora, ¿qué iba a hacer? No iba a disfrazarse, no iba a vestirse de otra persona. Tenía toda su familia, sus mujeres, sus siervos, sus siervas, sus animales, todas sus posesiones. Entonces le salió una idea, dijo: por grupos los voy a hacer pasar, y por grupos van a ir, por grupos familiares. Mis siervos irán con regalos, cantidad de regalos para entregarle antes. Si mi hermano no recibe, entonces ¿qué va a hacer? Irá a atacar a una familia, pero las otras familias que están dispersas escaparán, y así no matará a todos. Buena idea, buen plan, pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Jacob deje de ser ese suplantador, ese engañador, ese timador, y tenga un corazón que agrade a Dios y pueda ser establecido como ese patriarca que Dios eligió para que todas las demás familias sean bendecidas por él. Y entonces
De esta manera fue que Dios hizo quedar solo a Jacob, hizo pasar a toda su familia el río y él se quedó, dice, solo ahí. Y ahí empieza esta historia. Ahí empieza lo que Dios preparó, un encuentro a solas con Jacob, para tratar su alma, para transformar su carácter y para que ahora sí la bendición de Dios mediante su pacto fluya a toda su descendencia hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? En una lucha, Él quiere que luchemos con Dios. Luchemos para vencer. Pero ¿qué vamos a ganar? Vamos a ganar a Dios su misericordia, su gracia y su favor. Vamos a ganar a Dios su perdón. Y Él quiere que luchemos con Él. La lucha empieza en nuestra mente. Nuestros pensamientos, nuestros conocimientos han marcado nuestras actitudes. Nuestros malos pensamientos han desarrollado malas actitudes. Y entonces hay una lucha con Dios, hay una pelea con Dios para sacar todos esos malos pensamientos de raíz y para que sea llenado con los pensamientos de Dios, con la palabra de Dios, con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Renovar la mente, dice Pablo. Es en la soledad donde vamos a luchar para vencer a Dios y obtener la misericordia, la gracia y la bondad. Entonces, 3 principios que rápidamente quiero compartir contigo. Si queremos vencer a Dios, para dejar todo lo malo y que la gracia y el favor de Dios esté siempre en nosotros. Lo que Dios va a llevarnos es siempre a la soledad, porque Dios quiere tratar con cada uno de sus hijos de forma personal, individual. Aquí no entra tu hermano, tu hermana, aquí no entra tu papá, tu mamá, hayan lo que hayan hecho, hayan lo que hayan dicho, sea su vida como sea, aquí es un asunto entre el Padre y uno, entre el Padre y tú. Mira lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará en público. Es la soledad. Hoy quizás no te va a mandar al desierto, pero sí, por causa de tu desobediencia, va a permitir todas esas dificultades, sufrimiento, frustración, injusticia y todo lo que puedas estar pasando hoy. Pero eso es para que hagas pasar a todos y te quedes solo, esperando a Dios. Y cuando Él venga, empieces a luchar. Y uno empieza a luchar orando. Uno empieza a luchar confesando a Dios todos nuestros miedos, todos nuestros errores, nuestros pecados. Es arrepentirnos. Decirle: Señor, he pecado contra ti, he estado haciendo mal las cosas, tengo miedo, mi hermano me quiere matar, hay circunstancias, enfermedades, de repente me han dicho que voy a morir, ha venido una notificación de embargo, ha venido una carta de despido, ha venido una receta de cáncer. Todo confesar al Padre y decirle: Padre, perdóname, ayúdame a superar esto. Y el Padre te va a perdonar, te va a sanar, te va a consolar, te va a animar, porque dice: tu Padre que oye en secreto, tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Todos van a ver.
¿Sabes? Cuando salió de esto, cuando Jacob venció a Dios, ¿eh? hizo que el corazón de su hermano Esaú, cuando lo vio de lejos, corrió a su hermano, se abrazaron los dos y lloraron. Génesis 33. Lloraron, se perdonaron. Esaú preguntó: ¿y quiénes son ellos? ¿Y quiénes son estos? Esta es mi mujer, este es mi hijo, mi nieto, este es mi siervo, mi sierva. Estos son todos mis animales, todas mis posesiones. Pero acá he traído algo mejor para darte y quiero dártelo como regalo. Y Esaú dijo: no es necesario, yo tengo en abundancia. No, le dijo a Jacob: yo quiero regalártelo, porque he luchado con Dios y Dios me ha perdonado. Y ahora he venido y tú me has perdonado, porque has visto el amor de Dios, me has perdonado. Y como agradecimiento quiero darte todo lo mejor. Qué maravilloso, ¿verdad? Así obra Dios en la intimidad. En Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Tenemos un ejemplo. ¿Ve? No esperemos todavía estar pasando enfermedades, pobreza, miseria, que estar pasando lo malo, sino vayamos voluntariamente a esa soledad que Dios nos llama para estar en comunión con Él. Cristo nos dio el ejemplo. Él se levantaba 2, 3 de la mañana e iba, dice, al monte a orar, a un lugar desierto donde nada va a interrumpir. Apaga tu celular, apaga la televisión, ten tu Biblia, ponte de rodillas y empieza a orar. Cierra las ventanas, que nada te distraiga, ni el amanecer que está saliendo, ni la bulla que hay afuera, sino empieza a entrar en el corazón de tu Padre. Y entonces oirás su voz, recibirás la paz, el consuelo, el gozo, las instrucciones, la sabiduría para ahora tomar el siguiente paso. Qué maravilloso, ¿no? Lo segundo, una vez que estamos en oración, una vez que ahora estamos en presencia de Dios, una vez que le hemos confesado todo, dice, nuestra lucha siempre debe ser para vencer. Jacob, antes de ver el rostro de su hermano, debía tener un encuentro con el rostro de Dios a solas. Y para lograr esto, la Biblia habla de esa lucha. Habla del hombre, del ángel de Dios que era Jesucristo. Y habla de Jacob, habla de ese lugar, habla de esa lucha, habla de ese encuentro. Pero ese encuentro tiene que ser con la esperanza. Esa lucha tiene que ser con la esperanza de que cuando saque todo mis resentimientos, mi ofensa, mi mala manera de pensar, mi mala manera de sentir, mi mala manera de obrar, mi mala manera de hablar, cuando saca todo, sé que voy a ser renovado, completamente nuevo. Esa es nuestra visión, nuestra expectativa, que no es en vano que yo vaya a la presencia de Dios, que esté en la presencia de Dios todo el tiempo que se requiere. ¿Ve? Imagínate Jacob, que sentía en esos momentos esas emociones, los pensamientos. Todo estaba siendo afirmado en la esperanza, en la fe de la promesa de Dios. Para lograr entrar en esa tierra prometida, para lograr establecer un ambiente de paz, de amor y de perdón con su hermano,
En la presencia de Dios podemos tener esa certeza cuando luchamos. No estamos luchando en vano. Todo sufrimiento con Dios no es para perdición, muerte, destrucción. Todo sufrimiento en Dios es para restauración, es para crecimiento espiritual. Bendito sea el Señor. Pon tu esperanza firme en la lucha. Oseas 12:4 dice: venció al ángel y prevaleció, le oró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Dios ve nuestra fe. Dios oye nuestras palabras de fe. Y Dios ve nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de confianza y de esperanza que voy a vencer porque Dios me va a bendecir sí o sí, si no, no lo suelto, si no, no lo dejo hasta que me bendiga, voy a seguir luchando hasta que cada mal pensamiento salga, hasta que haya raíces de maldad, de ira, de cólera, salga. No lo voy a soltar hasta que esté completamente restablecido, completamente sano, completamente libre. No le voy a dejar. Esa es la esperanza. Esa es la lucha que se batalla. En Génesis 32:28 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La batalla que se dio con una intensa oración, con ruego, llanto, con una esperanza firme de que Dios va a respaldar todo lo que uno haga, con una entrega completa, suplicando misericordia a Dios. Entonces esa oración eficaz nos fortalece, nos da mayor fuerza para seguir y cumplir con el propósito y el plan de Dios, para que el pacto de Dios se haga realidad en nuestra vida y así puedan disfrutar toda nuestra descendencia. Qué maravilloso, ¿no? Ya estaba amaneciendo y entonces, ¿qué pasó? El ángel de Dios, que es Jesucristo mismo, le dijo: déjame, ya está amaneciendo. Y Jacob le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Y dice que el ángel le puso un hincón, un punzón al costado de Jacob y lo dejó cojo. Lo dejó cojo. ¿Qué pasó ahí? En esa esperanza que tenía de cambio, nuestro Señor quebrantó todo ese ser, todo ese ego, todo ese orgullo, toda esos deseos de estafar, de engañar, de sacar provecho para uno mismo a costa del sufrimiento de otros, para no querer perdonar. Ahí fracturó todo eso. Y esto hacía, como era una fractura en el nervio ciático, entonces Jacob quedó cojo, medio cojo, no podía correr. Y esto sucedió así para que Jacob dependiese única y exclusivamente de Dios. Y ya no dependiese de las circunstancias, de su conocimiento, de su fuerza, sino dependiese de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Un cojo, ¿acaso puede correr cuando alguien lo busca para matar? ¿Podrá escaparse? No puede, un cojo es fácil de alcanzar. ¿Ve? Como dice, hay un refrán que dice: más fácil es agarrar a un cojo que atrapar a un mentiroso.
porque el mentiroso con astucias puede escapar, pero el cojo no puede correr. Ahí fue que se manifestó que Jacob ganó la lucha con Dios, porque ahora dejó su independencia y fue totalmente dependiente de Dios. Y por último, cuando luchamos con Dios en esa soledad que Él mismo prepara, no saldremos igual. No saldremos igual. En Génesis 32, 24 y 25 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón que duró hasta rayar el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio de encaje de su muslo y los desyuntó el muslo. Y Jacob quedó lisiado, ¿no? Y se desyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Jacob terminó lesionado en el tendón ciático como consecuencias permanentes para su movilidad. En nuestras luchas con el Señor muchas veces nos va a quebrantar en la área que necesitamos tener dependencia total de Dios. Qué maravilloso. A medida que va tratando con nosotros, el Señor va a quebrantar. Qué maravilloso. Y es que nosotros no salimos igual después de haber estado luchando con Dios y haber ganado con Dios. Porque ¿cuál fue el mayor triunfo y victoria de Jacob? Dice la palabra que el ángel le dijo en Génesis 32, 28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fue cambiado su nombre. El nombre fue establecido según el plan de Dios. Tú y yo tenemos un nombre establecido por el reino de Dios, establecido por Dios mismo. Sea cual sea el nombre que tengas hoy, tú tienes un nombre donde Dios establece su pacto y cumple con todo lo que promete para que ese pacto se haga realidad. No solo para nuestra vida, sino también para nuestra descendencia. No saldrás igual de un encuentro con Dios. Cambió su nombre del nombre de engañador, de estafador, de suplantador, al nombre de bendición. Pueblo elegido y escogido para bendecir a las familias. Familia bendecida, el que es bendecido. El Señor tratará con cada uno de nosotros de forma diferente. El trato es personal e individual. Así que quédate solo. Anda a tu cuarto, cierra las puertas, dobla tus rodillas, ora a Él, clama a Él. Y luego ten esa esperanza firme en la lucha de que Dios va a cambiar todo. No vas a salir igual. Así que oremos. Pónganse de pie, levanten sus brazos, cierren su vista y digamos: amado Padre Celestial, en este día, Señor, venimos, Padre Santo, a ti confiados, Señor, y sabremos discernir ese momento que tú estás preparando, esa soledad, Señor. Perdónanos por no darnos cuenta. Tú, en muchas circunstancias difíciles de nuestra vida, estás buscando quedarte a solas con cada uno de nosotros.
y no hemos sabido entender, Señor, hemos sido desobedientes, Padre Santo. Hemos querido utilizar todo nuestro conocimiento, toda nuestra inteligencia, toda nuestra ciencia, todo consejo humano, toda filosofía hueca, Señor, para tratar de hacer bien las cosas, para establecer el perdón con quien debemos perdonar, para establecer ese ambiente de paz, de armonía, de alegría, de prosperidad. Señor, no hemos sabido buscar y permanecer en ese momento de soledad. Hoy, Padre Santo, guiado por tu Espíritu Santo y tu palabra que acabamos de recibir y atesorar en nuestro corazón, la pondremos por obra. En cada momento, Señor, que tú estableces esa soledad, nosotros estaremos ante ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú tienes los planes perfectos, buenos y agradables para nuestra vida, Señor. Tú, Señor, quebrantas corazones, transformas, Señor, todo el interior para el perdón, para la misericordia, para el amor, para el gozo, para la esperanza. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Trata con cada uno de nosotros, en cada área de nuestra vida, en cada área de nuestro ser, Señor, aunque implique dolor y sufrimiento, Señor, pero ganaremos la batalla, porque ganaremos, Señor, tu misericordia, tu gracia, tu favor, Señor. Hoy nos humillamos ante ti, Señor, y te exponemos todo lo que hay en cada una de nuestras áreas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y no te soltaremos, Señor. No te soltaré, Señor, hasta que bendigas mi vida, Señor. Hasta que bendigas, Señor, mi mente, Señor. Hasta que bendigas mi alma, bendigas mi cuerpo, Señor. Bendigas todo mi ser, Padre Santo. Bendigas todos mis planes, Señor. Bendigas todas mis actividades, Señor. Bendigas la obra de mis manos, Señor. Bendigas mi fe, Padre Santo. Bendigas mis sueños, Padre Santo. Hoy, Señor, no te soltaremos, Señor, hasta que bendigas nuestra familia, bendigas nuestros hijos, Señor. Abra las ventanas de los cielos y los prosperes, Señor, sobreabundantemente, Padre Santo, en todo lo que requieren, Señor, y establezca siempre, Señor, ese conocimiento y ese discernimiento que debemos estar a solas contigo, Padre Santo. Gracias, Señor, por defendernos, Señor. Hoy recibimos también todo tu poder, Señor, ese poder que nos defiende de nuestros enemigos, Señor. Y hoy, Padre Santo, agradecemos, Señor, esa fractura espiritual para depender solo de ti, Señor, y no de nosotros, Padre Santo. Gracias, Padre. Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas, hasta que restaures mi vida, restaures mi matrimonio, restaures a mis hijos, restaures mi servicio a Dios, restaures mi país, Señor, y toda esta familia, Padre Santo. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. De tu comunión con Dios no saldrás igual. Saldrás bendecido para ser de bendición. Bendito sea el Señor.